noche de Juernes en Bella y Bestia. ¡Sí! Este programa es para vos que no sabés si comprarte un par de zapatillas o una lata de atún. Bienvenidos a la Argentina. Con ustedes, Caro y Nico. Nico y Caro. Bailando. Así es, bienvenido. Bienvenido, buenas noches a todos. ¿Un par de zapatillas o no, lata de atún? No, bueno, no. Es tremenda, ¿no? La Argentina desfasada, la Argentina además con una moneda que no cumple función de moneda. Hemos hablado muchísimas veces de esto. Pero el tema central hoy es casi filosófico, por eso tenemos Wiñaski por dos y te doy la pista definitiva. Está Miguel Wiñaski con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Qué haces, Nico? Y por supuesto está la dama patagónica Lucía Salinas, que tiene datazos importantes para el foco del día de hoy, que decíamos es bastante filosófico. Sí. Argentina, el país del no se puede ahorrar, no se puede llegar a fin de mes, no se puede pagar el alquiler, no se puede circular por la ciudad. No se puede comprar más de $200, algo que nos acostumbramos. No se puede gobernar. No, sí se puede. No se puede. Hay que hacerlo bien lo que pasa, no me dejan. Sí. Claro, no, sí se puede. No se puede salir al exterior y comprar en cuotas paquetes turísticos como antes. Nos fuimos acostumbrando a límites y trabas que puestas desde el Estado, pero también desde la propia sociedad, ¿no? Decía Caro, no se puede circular. Salir en auto es como salir tal vez en la capital federal. A la aventura de intentar llegar alguna vez a donde tenés que llegar, mientras, por supuesto, te persiguen todos estos problemas que tenemos todos. Sí. Llegar a fin de mes, pagar el alquiler, pensar en una perspectiva de futuro. El país del no se puede construir un futuro, o sea que para muchas familias argentinas también es el país de no podemos vivir todos juntos en la Argentina porque muchos jóvenes están decidiendo irse. ¿Por qué somos el país del no se puede y cómo rompemos esa lógica? Sí, ¿no? y escuchá esto, por ejemplo, cosas mínimas pero que son importantes. No se puede comprar o faltan tarjetas SUBE porque no está la materia prima, ¿no? No se puede comprar autos de color gris porque el color gris, por cuestiones de la importación, no está. Casi que no se pueden comprar autos 0 kilómetros, no tardan mucho en entregarlos. No se puede llenar el tanque de nafta, Nico, claro. Matías Por favor. Matías Antico, invitado de estrella de Bella y Bestia. De verdad, Antico, te esperamos acá. Vamos a la imagen del día, dale, Wiñaski. Mirá, la imagen del día tiene que ver con una postal que se repite en el día de hoy. Y tiene que ver con esto que decíamos recién del no poder circular, pero en el fondo también tiene que ver, y esencialmente tiene que ver con un montón de gente que sale a manifestarse porque no puede. Sí, manifestarse de un modo no novedoso porque ya hubo acá en el 9 de julio, pero es histórico porque nunca hubo tanta gente, ¿no? Según datos de las fuerzas de seguridad, hay 9.000 personas en el acampe. Según datos de los organizadores, hay 19.000. Hay 900 carpas, mucha gente durante ya 2 días, ¿no? 2 días. Nunca pasó que se corte la 9 de julio directamente en un acampe. Bueno, y los testimonios, por supuesto, hablan de los que no pueden, de los que se quedan afuera de la Argentina, que deja afuera cada vez a más personas, Nico. No se puede formar parte de la construcción de un país donde además quienes pueden se sienten impotentes porque hay todo un sistema de poder, de personas enquistadas en la política o en lo que sea, que no pueden pero tampoco dejan a otros, ¿no? Es un país trabado. Un país trabado, exactamente. Un país trabado. Y estos son algunos de los testimonios de esta tarde. Mirá.
las cosas aumentan, pero el sueldo no aumenta. Y el país está en quiebra. Ojalá que Alberto Fernández se ponga las pilas, puso la mano sobre la Biblia y dijo que Dios me demande si voy a hacer las cosas mal o bien. Está haciendo todo mal. Estamos mal. La Argentina está mal. La Argentina está mal. Sí, dijo, ¿no? y es una realidad que ahoga, ¿no? Enumerábamos, y voy a contar algo que sucede en el armado del programa, ¿no? Pensábamos en este foco del país del no se puede, que por supuesto lo ponemos entre comillas porque nosotros en el fondo queremos y apostamos a una Argentina que puede ser mejor. Por eso damos esta discusión y queremos dar mejores conversaciones, que es al menos algo de lo que intentamos poder hacer. Pero era muy fácil enumerar todo lo que no se puede. Todas las frustraciones cotidianas, y Janina, recién nuestra productora Janina Salvador, nos decía, el foco es vivir con frustración, Miguel, ¿no? Efectivamente, la frustración a nivel social, que es diferente de las frustraciones personales, produce 4 cosas. Prima facie, resentimiento, iracundia, melancolía y, en su fase más grave, descontrol. Estoy hablando a nivel social, es decir, se te disparan todas las variables. Ojo, hay un costado positivo, potencialmente positivo. Hay una Argentina bestia y una Argentina bella. Bueno, digamos así, por lo menos potencialmente, es decir, la frustración puede azuzarte la imaginación para tratar de salir de ella, para encontrar nuevos caminos, ¿no? Sí. Pero el resentimiento es bronca, ¿no? Son esas escenas que vemos en la calle de peleas que uno no sabe por qué acontecen, por nada, ¿no? De furia. No estamos hablando solo por el acampe, ¿no? Por lo que significa para algunos no poder, no sé si funciona bien el micrófono, no poder transitar por la avenida más importante de la capital federal, sino por todo lo que enumeramos antes, ¿no? No se puede portar asado, por ejemplo. El acampe es, vos podés acampar en la 9 de julio, pero porque no podés hacer nada. Es una gran paradoja. Digamos, en otro país no se puede acampar en la avenida central. Acá podés acampar, pero ¿qué otra cosa podés hacer? Yo me lo pregunto. Tal vez desde la gestión gubernamental habría que pensar otros modos de generación de producción y no de mera distribución, que produce al fin y al cabo más inflación, ¿no? Miguel, dijiste una palabra que es resentimiento. Para mí es prima hermana de otra palabra que genera toda una red de antivalores, que es mediocridad. Que es mediocridad, porque se genera una muralla de mediocridad en una sociedad donde el resentimiento empieza a ser una de las sensaciones que prevalecen en muchos sectores. Y esto genera una lógica expulsiva para las personas, muchas de ellas jóvenes, que pueden ser agentes de cambio y de inclusión para muchísima gente. Es un círculo muy preocupante en todos los sentidos, ¿no? Es difícil transformarse, la mutación social que se da a través de cierta energía positiva. Cuando está tan para atrás, la sociedad no se transforma. Por eso regresamos siempre a lo mismo, ¿viste? Pero regresamos, digamos, al cerebro metálico de Feletti, con todo respeto. Ya vamos a hablar de si no Feletti. Bueno, pero ese tipo de cosas que es retrógrado. Digo, pongo en él como podríamos poner el eje o el foco en tantos personajes. Pero además en la sociedad misma. La sociedad misma, porque el otro elemento también que es análogo al resentimiento y a la mediocridad es la envidia. Vos tenés futuro, qué sé yo, ¿no? Bueno, también eso... Sospecho. Y ahora, sí, que no es querer. Alguna vez mi mamá me lo definió muy bien, creo que lo había leído en algún lado, mi mamá es muy leída, me lo definió muy bien, que no es querer lo que el otro tiene, es no querer que el otro lo tenga. Absolutamente. Sí, claro. El tema es la convivencia social. ¿Cómo avanza una sociedad cuando tiene estos indicadores como primarios hoy, ¿no? La envidia, el resentimiento, la impotencia de no poder. Bueno, es que la convivencia en la mediocridad, por eso es regresivo. Sí. Que vos, por ejemplo, regresás a la violencia. Querés resolver un conflicto, ¿viste? Sí. Nos calzamos los guantes. Explica mediocridad, porque si no parece que es algo... No quiero que parezca elitista. Está el famoso libro escrito por un argentino, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Sí. Pero el hombre mediocre, digamos, no es solamente elegir el gris y la rutina.
es fundamentalmente prescindir de toda ambición en el buen sentido. Es decir, por ejemplo, de la mediocridad es no querer aprender, es una profunda mediocridad. Y guarda que vos podés inducir a la gente a que no aprenda. ¿Sabes cómo? Dogmatizando, bueno, cerrando las escuelas, inducís a que no aprenda, rompés el deseo de aprendizaje y por lo tanto el deseo de superación. Pero eso es la mediocridad. En el poder también hay mediocridad. El poder... Es que ese es, perdón. El poder es apabullantemente mediocre, perdón, y no me parece que atraviesa el poder, no solamente un sector del mismo. Es que para mí es esencialmente en los lugares de poder y de poder de elección, porque el que no puede elegir nunca es mediocre, no está teniendo la opción, y la Argentina tiene la deuda de que esa persona pueda forjar su propio destino. Pero son los que pueden elegir y optan por ese camino de la mediocridad los que uno puede cuestionar, ¿no? Que son los que tienen el poder, ¿no? Es que ahí hay otra palabra clave que es elegir, es decir, la mediocridad es antilibertad. La libertad, viste, es una tarea. Si voy por allá o voy por acá, ¿qué camino tomo? Bueno, no tomo ninguno, eso es la mediocridad. Y eso es alejarse de la libertad. Entonces, elegís en situación de elecciones a tus propios mediocres, tus representantes. Fuerte. Bueno. El tema también es cómo construir en otra alternativa. Digo, porque hay un quehacer de la política que ya está como supeditado a estos mecanismos. Digo, sean unos o sean otros los que ejercen el poder de gobernar, porque después la otra dirigencia política también ejerce un tipo de poder. No está gobernando, pero es parte del esquema de poder. A mí me da la impresión, para mirarlo desde el lado esperanzado, ¿no? que hay una generación que estaría en otra cosa. No solo los que se van, los que también se quedan, que están hartos. Los que protestan. Sí, y los jóvenes, los que no les interesa toda la cháchara histórica, ¿no? Y toda la política, tenés que saber todo de política. Y el dogma y las palabras sacrosantas, ¿no? Los malos allá, los buenos somos nosotros. Y todo esto me parece que por ahí podría abrirse, muy en potencial, algún tipo de luminosidad. Y después hay otro elemento también, que es cierto hartazgo. Viste, escuchábamos los testimonios, la gente está harta también de todo esto. Y el hartazgo te puede llevar al descontrol, que es el peligro que corremos, el descontrol en el sentido se te va todo de la mano, la inflación es el descontrol, sí. O el hartazgo de decir, bueno, social. A ver, vamos a abrir una puerta, ¿viste? Sí. Es que está todo muy politizado, Michael. Buenas noches, crack. Sí, ¿Todo sí. bien? Bueno, está Sergio. ¿Qué? No, Sergio, sí, Sergio. No, de verdad, está todo tan politizado que ayer estornudé en la calle y una señora dijo salud y un señor gritó educación y otro seguridad y así no se puede. De verdad. Claro. Sí, Michael, te escucho. De hecho, esta pregunta a mi padre muchas veces, pero ahora en televisión. Hay 9 cuadras de acampe, no sé si se puede mostrar, 11 cuadras. Sí. ¿Cuándo se jodió la Argentina, pa? Parafaseando a Vargas Llosa. Esa frase que, claro. Es que no hay un punto de partida. No, digo, claro, me parece que es un sofisma de Vargas Llosa, también con muchísimo respeto. Él se lo pregunta en una novela, ¿no? Él se lo pregunta en una novela cuando se jodió el Perú, sí. Son múltiples factores concomitantes a lo largo de la historia y de todas maneras hay un descenso muy marcado en los últimos años. Bueno, en los últimos años, en la dictadura aún estuvimos peor, por eso digo, no hay un punto de partida, pero hay un foco, me parece a mí, tal vez un poco por el oficio que uno tiene, que es la degradación de la educación. La degradación de la educación por el adoctrinamiento por una parte, por el ultrafacilismo por otra parte, por no haber evolucionado esas ciencias de la educación como corresponden y ese hábito, ¿viste? Ese hábito de, por ejemplo, Sarmiento es un adjetivo, era un adjetivo antes, este es Sarmiento, no falta nunca. ¿Y dónde está el adjetivo ese ahora?
Tal vez sea otro. Bueno, ¿no? mira, hay otro no se puede. Está bueno que lo traigas porque probablemente esté en la base de muchas de las cosas que enumeramos. El país del no se puede aprender. Digo, anda a preguntarle a un chico en Chubut si se puede aprender, No, si ese ahí derecho hubo, fundamental le ha sido garantizado en la provincia de Chubut, la provincia, por supuesto, recordemos, gobernada por Mariano Arcioni, ¿no? Sí. Bueno, es un derecho humano primario y raigal que está siendo transgredido hoy. Y después los chicos de la pobreza, ¿cuántos están acá en el acampe, en la 9 de julio, que tampoco pueden aprender? Y aprender, ¿viste? Ya la calle enseña, todos lo sabemos, la vida y los sinsabores, pero los libros, la matemática, la física, todo, ¿viste? Eso hay que asumirlo. El Estado tiene esa obligación, no la está cumpliendo. Pero recordemos que Santa Cruz y otras provincias más hace poco firmaron una resolución desde los consejos de educación respectivos donde bajaron el umbral de exigencia para que los chicos que transitan la escuela secundaria pasen de año por más que adeuden materias. Sí. Cuando consultamos por qué era esto, lo que ellos explicaron es que la repitencia es estigmatizante para los estudiantes. Yo creo que pedagógicamente este es otro debate que el sistema educativo deberá darse. No da los resultados que en algún momento se esperaba o no funciona hoy en el tipo de sociedad quizás que vivimos con los resultados en el avance académico de los chicos esperados. No lo sé específicamente, pero siempre ir bajando las exigencias también nos conduce a esta situación. Cuento una cosa, perdón. Mi viejo dio clases en ¿cuántas universidades? No sé, hay muchas. Como 10, ¿no? Digo para... Sí. De muchas nacionales, ahora en la Universidad de San Andrés. Ahí, bueno, la experiencia que uno tiene es que los profesores más valorados son los más inteligentemente exigentes. No es la disciplina vacía, pero son los más valorados. El alumno cuando las cosas funcionan, lo que valora es: con este tipo yo aprendí porque tenía que aprender, porque tenía que leer tanto por semana. No al revés. Se ha convertido en un disvalor el aprendizaje, volvemos sobre eso, y por lo tanto en un gran fracaso pedagógico y político, en un sentido profundo, ¿viste? De lo político, de vivir en una polis, en una sociedad con los demás, intercambiando esos saberes que son los que te enriquecen. Es que además en la Argentina se confundió y además con este calificativo que recién decía Lucía, ¿no? O con esta denominación de estigmatizante, lo que se hace es confundir la enfermedad con el termómetro. Real. Entonces estamos peleados con el termómetro como si el termómetro fuera la enfermedad. En realidad el termómetro es el primer paso para que empecemos a entender qué pasa, ¿no? Definitivamente, está mal diagnosticado. Ahora a la vez, por eso, porque todo es como ambiguo, un claro oscuro. Ucrania, ¿no? Desde Ucrania, la sociedad y los jóvenes se interesaron, quieren aprender, te preguntan cómo es el tema. Y miraron y aprendieron. Entonces, digo, no está hundida la Argentina, estamos ahí, ¿no? Podemos ir rumbo colisión o no. Sí. Te iba a hacer una pregunta brutal. ¿Vos me tuviste a qué edad? ¿Qué edad tenías cuando me nací? ¿Cuando vos naciste? 22. Sí. ¿Te imaginabas que... Sí, perdón, pero te imaginabas, y perdón por la autorreferencial, pero la autorreferencia. ¿Te imaginabas este país para cuando yo tenga 41 años como tengo ahora? ¿Qué te imaginabas? Mira, vos sabés que es una buena pregunta al margen de lo autorreferencial, porque te voy a decir una cosa. Vos naciste durante una dictadura y era peor que esto. Y salimos de esa. Y se produjo un consenso democrático. Y salimos de esa. Y después salimos de una guerra. La Argentina tiene un cierto patrón de resurrección. Lo que pasa es que no podés vivir toda tu vida con una cruz que dejás, que cargas, que volvés, ¿no? Pero la dictadura fue peor. Aún peor, mucho peor. Y en el contexto del no se puede, nos preguntábamos qué pasa con los jubilados, que básicamente si dependen de la jubilación, en una gran mayoría son pobres por default, Luz. Sí, pensábamos en este contexto, en el de Argentina no se puede, y lo que planteábamos es, no se puede ser viejo.
En la Argentina de hoy no se puede ser viejo. Hoy el gobierno anunció un bono de 6.000 pesos desde abril para los jubilados, sobre todo aquellos de menores ingresos. Y eso que parece una ayuda, un paliativo, y después preguntémonos a qué equivale 6.000 pesos realmente, ¿no? Sí. No, porque es un bono. Claro, es un bono. No un aumento. No es un aumento real, es una suma discrecional por fuera de cualquier discusión salarial real. Pero eso expuso otro número, y es que hay 5 millones de jubilados, de viejos en nuestro país que cobran 32.650 pesos. Y pensemos eso en relación a lo que necesitan para vivir, canasta básica. Canasta básica de una pareja de jubilados está calculada en 72.500 pesos. O sea, cobran menos de la mitad. Cobran menos de la mitad. Esto es lo que necesitan sin sumarle la asistencia médica, sin sumarle hoy que hacíamos las consultas con algunos especialistas, nos decían, bueno, vos considerás que las personas mayores usan más taxi, por ejemplo. Claro. Sí, porque es más cómodo y más seguro para ellos también. Sin sumar traslados, medicamentos, tratamientos que en muchos casos son costosos. Y si pensamos en aquellos que solo dependen de la cobertura del PAMI, se encuentran con turnos de acá a 3 meses para recibir un estudio complejo. O medicaciones que llegan a estar por arriba de los 20.000 pesos para cuestiones, por ejemplo, coronarias. Algo que no puede prescindir nadie, ¿no? No es una cosa de la que podés decir, bueno, compro algo más... El alternativo, algo más barato, no es una medicación específica, por ejemplo, para el corazón. Este combo y este anuncio de los 6.000 pesos, cuando uno lo pone en un mapa mayor... Esta es la conclusión a la que llegamos. Hoy Caro lo planteaba así, si sos jubilado, sos pobre por default en este país. No se puede ser viejo, estos son los números. Un bono que expone una situación muchísimo más crítica y más dolorosa. 5 millones de jubilados en nuestro país perciban la mínima, 32.650 pesos. Y a partir de abril van a percibir 38.000. Porque ese fue el gran anuncio del gobierno esta mañana. ¿Y dónde están los de las toneladas de piedras para reclamar algo de dignidad? No con las toneladas de piedra, porque no era esa, sin duda. Agrediendo, Julio, ni agrediendo, ni por supuesto con morteros, ni muchísimo menos. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están esas organizaciones? Porque después, si no les creemos nada, tenemos razones para no creerles nada. Tenemos razones. Déjame agregar una pastillita. ¿Viejo se puede ser viejo en la Argentina? Yo te cuento una cuestión que no sé por qué. No sé, contale vos, porque no está Rosa. Te cuento esta situación que le ocurre a miles de personas. Vos tenés que dar, persona mayor tiene que dar una fe de vida. Es increíble. Sí. Dar una fe de vida. Eso con la pandemia se había concluido. Entonces ahora, Banco Nación, tenés que sacar una foto. No anda la foto. Entonces una persona mayor, inmovilizada, muchas veces, tantísimas veces, vos tenés que decirle, abuelo, corra, suba la cabeza. Fondo blanco. Y el tipo está con el cuello ortopédico. ¿no? La prueba de vida es una foto. No, es una prueba, pero no anda. Entonces no cobran la jubilación. ¿Sabes a cuánto le pasan? No. Pero ¿cómo puede ser este pequeño detalle? Arréglenla. Sí. ¿Por qué este tormento? O piensen un mecanismo en función de estas personas, porque lo que uno percibe es que este es un sistema que no piensa en ellos. Pero uno está vivo hasta que se demuestra lo contrario. No al revés, ¿no? Claro. Uno no está muerto hasta que demuestra que está vivo. No, además si algunos se estafan con la jubilación, pero que el problema de ellos, los honestos tenemos que... No, pero están vivos, loco. Cuando están muertos, ¿no? Pasó lo mismo con los turnos del PAMI. Sí. Yo hice una nota donde hay un... Donde no pasa lo mismo es en los padrones electorales. No, ahí aparecen todos. Claro, ahí estamos todos vivos, ¿no? El único aumento que tuve este año fue el de los anteojos. Déjense de bromar, viejo. Por favor, pónganse a laburar. Pónganse las pilas por los jubilados, carajo. Bueno, ¿cómo se pone Julio? Lo tenemos siempre ahí preparado. Me sumo con Julio. Buenas noches. Bueno, el expresidente. Muy preocupado en esta Argentina de Alverso. La verdad, está
terrible. Hoy justamente en una plaza vi como una paloma le daba de comer a un jubilado. Esa es la Argentina en la que estamos, ¿no? Preocupante. Macri, que cobra como expresidente una importante pensión también, como Cristina Kirchner, ¿no? Que esas son las... Claro, 2.5 millones de pesos por mes. 2.5 millones de pesos por mes. 2.5 millones de pesos cobra Cristina. Y Vudú debe estar entre los 600.000 y 700.000 con los últimos aumentos, ¿no? Que esas son las pensiones de privilegio, las pensiones vitalicias, en el caso de Cristina Kirchner, porque cobra también la de Néstor Kirchner, y en el caso de Vudú, por haber sido vicepresidente de la Nación. Sí. Bad information. Bad information, se enoja Cristina. Los intereses son más. Y ojo, porque se va a enojar Janina si no vas a hacer tu hueso. Una preguntita más a mi hijo. Las sociedades antiguas, ¿cómo trataban a los ancianos? Eran privilegiados, así como algunas contemporáneas también, ¿no? Los consejos de ancianos, era el respeto y la sabiduría. Y en muchos países son senior citizen, ¿no? Acá al revés. Diario de la Guerra del Cerdo se llama. Sí, verdad. ¿No? Sí, lo que pasa que, digamos, todos aspiramos a llegar a ese momento de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la proyección de la Argentina? Que en algún momento te va a romper el corazón, indefectiblemente te romperá el corazón. Literal, porque la patria también es un amor. No, digo, y lo digo en el sentido más serio del término, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, corazones rotos. Uno tiene miedo de llegar a viejo, no porque sea una etapa necesariamente infeliz, sino porque es muy difícil resolver lo que la circunstancia que te rodea en ese momento de tu vida en una sociedad como esta. Es muy difícil, y tú decís, bueno, ¿cómo hago para evitarlo? No podemos evitar, digamos, los años ni la muerte, pero sí un tratamiento acorde con la circunstancia. Y acá no lo tenemos. Es muy agresivo. Es muy agresivo. ¿Por qué tenés que hacer cola en el PAMI? Es muy deshumanizante. Claro, cuando veíamos esas colas infernales para que se vacunen, para que reciban la vacuna. ¿Zanini la hizo? No, porque Zanini se vacunó como personal de salud. Claro. Es jefe de los abogados del Estado. Pero además que no sienten la retribución. Gente que ha aportado toda su vida, que ha apostado a este país, que ha trabajado y que llega a la instancia de culminación de su desempeño laboral y percibe esto, 32.650 pesos. Al final es como en la película, ¿no? ¿Argentina es una trampa? Martín H., ¿no? También las colas generaron, creo que la primera renuncia en el gobierno. Las colas, ¿se acuerdan? En plena pandemia cuando tenían que cobrar los jubilados y estaban a la intemperie y con filas larguísimas, ¿no? Nico Wiñaski vaya a hacer su hueso. Sí, tengo vergüenza porque está... No, ¿lo viste? Se pone nervioso. ¿Lo has visto haciendo el hueso? Sí, obviamente, muchas veces. Veo, ahora tiene a Huesos, que es... su primo, dice. Su primo, así del huesito de Nico Wiñaski. Y Huesos está en estado. Nico también. Nos gusta pensar que Nico está en estado también. Ya me voy a vengar. Vamos a hablar de la inflación y la magia negra. Yo crecí escuchando a mi padre hablar de la inflación durante muchos años y también lo viví, ¿no? Viví la hiperinflación cuando era chico, pero la viví. ¿Qué pasa ahora en la nueva gestión K? Primero se habla de inflación, ¿no? En la anterior gestión de Cristina, la inflación estaba dibujada. Les recomiendo el libro de Guillermo Moreno, escrito por él mismo, donde él cuenta cómo arregló con Néstor dibujar la inflación, el primer día que le ofrece estar a cargo de la Secretaría de Comercio. Ahora, el gobierno acaba de tomar un relato que es fantástico, ¿no? Hablan de la inflación y hablaron así. Primero Alberto Fernández dijo, vamos a la guerra, ¿no? Eso fue la semana pasada. No hubo guerra contra la inflación, no hubo plan. Y después habló de diablos que generan la inflación. Está acá atrás bestia y todo parece... ¿Diablos generan la inflación? Hace 2 años que asumieron. ¿Qué dijo después la portavoz presidencial Gabriela Cerruti? Que la inflación tenía que ver con maleficios. Yo sé que son metáforas, pero ¿saben qué? Hace 2 años que la inflación está mal presupuestada primero, porque en el presupuesto decía 38, fue 50, no sé cuánto fue ya.
Porque la inflación de los alimentos ya es diferente al resto, ¿no? de los precios. Maleficios y diablos. Maleficios y diablos. Y hoy, Ricardo Feletti ha dicho una verdad. Hay que admitirlo. Hoy dijo, hablando de la inflación, anunciando que va a ser muy alta, dijo, uno no puede hacer milagros. Nadie está esperando un milagro de Feletti. Lo que sí hizo Feletti no es multiplicar los panes, dividir las aguas, sino congelar los precios, hacer el ahora 12, el precio más cerca, más lejos, el de cercanía, pactar los precios congelados, casi congelados. Con los empresarios no funcionó nada. Nada. Yo me pregunto, ¿qué hace Feletti como secretario de Comercio? ¿Cuáles son sus logros? Viene a ser ministro o secretario de Hacienda de La Matanza. Vos si vivís en La Matanza, ¿está mejor la economía de La Matanza? ¿Por qué pasó de La Matanza a La Nación? A hacer todos esos planes que parecía ser de Cristina y hoy fue criticado por Guado de Pedro, ¿no? En la interna gubernamental. No nos chamullen más. No hay que hablar de diablito, de diablo, de maleficios. De maleficios, dijo la vocera presidencial. Vacío, pero ahí la Argentina es muy eficiente para producir inflación, ¿no? 1900%, Alfonsín. Pero históricamente, además. Sí, sí, sí. De hace décadas y décadas. Tengo la tabla acá, Janina me deja leer el teléfono. Pero, digamos, eso se resuelve, cuando vos decís, Nico, resolvámosla, se resuelve con saber. Hay gente que sabe, países que la resolvieron, Israel resolvió la inflación. Sí. Se resuelve con saber, pero antes se resuelve con querer. Igual que poner a la educación en un lugar de centralidad e igual que darle muchísimas oportunidades que les adeudamos a muchísimos argentinos que hoy se sienten postergados. Primero es el querer, ¿no? Y es lo que me parece que, al menos yo tengo en duda por parte de buena parte de la dirigencia. Es la voluntad. Bueno, claro, ¿por qué no quieren, no? ¿Por qué no quieren? La pregunta. Bueno, en breve vamos a volver con Bella y Bestia y las cosas que suceden solo en Argentina, ¿no? Es cierto. Y después vamos a charlar un rato. Vamos a charlar un rato. Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De la Argentina? De la última semana. De la última semana. La Argentina bella
y bestia, porque suceden cosas que nos duelen, pero también hay un dejo de esperanza. Pausa y ya venimos. Muy bien. Estamos de vuelta. Muy bien. Vamos a distender un poco, vamos a hablar de las cosas que solo suceden en nuestra querida Argentina. Dale. Solo en Argentina. Sí. López en Bella y Bestia. Arrancamos de esta manera. Tole entre las mamis del colegio. Madura la Una pelea en el chat de mamis terminó las trompadas en la puerta de la escuela 14 en Berisso. Al parecer, después del altercado virtual, una de las mujeres en cuestión fue a buscar a la otra a la entrada del establecimiento y al grito de ¡te rompo toda!, se abalanzó sobre ella, piñas, patadas, tirones de pelo, todo, frente a la mirada incrédula de los presentes. No sería la forma más efectiva de resolver el conflicto, ¿no? No, ni más ejemplar, ¿no, mami? ¿Ganes en el ring? Sí, no, por favor. Continuamos. Una de relatos salvajes. Vaya. Sí. Una mujer causó revuelo en el Registro Nacional de las Personas de Mar del Plata. Luego de no poder realizar el trámite que quería, enfurecida, empezó a increpar a uno de los empleados que le respondió: ¡sos violenta, querida! ¡Dejo de bajar la espuma! La mujer le respondió: ¡sí, soy violenta! ¿Querés que te muestre? E ipso facto le revoleó una silla por la cabeza. Bueno, Bombita quedó suave, ¿no? Frente a todo esto que estamos viendo, ¿no? Dos de relatos salvajes, te diría, más que una sola. A ver, sigamos. ¡Seguimos! No hay bien que por mal no venga. Los salarios subieron 3,8 en enero. ¡Bien! Pero volvieron a perder contra la inflación. ¡Mal! De esta manera los sueldos corrieron de atrás por segundo mes consecutivo, ya que en diciembre de 2021 los salarios ganaron un 2,6%, pero el IPC fue del 3,8%. Bueno. No, los hechizos y los diablitos no nos dejan ser felices. Sí, sin remate te diría sin remate, solo en Argentina, ¿no? Flagelos que el mundo dejó atrás y que vuelven. Y también esto que vos deslizabas antes, Miguel, que tiene que ver con la ira, producto probablemente de mucha frustración, muchas capas de frustración, ¿no? La iracundia es un volcán, se acumula como lava y brota en algún momento, incluso en el menos pensado, incluso en personas que uno no pensaría. Un grupo de chat un grupo de chat de mamás, que a veces son... Sí, igual. Bueno, uno puede irritarse, digamos, pero obviamente la furia tiene como destino la explosión. En algún momento, por eso prudencia. Prudencia, digo, y uno piensa en los gobernantes, prudencia con azuzar la furia de una sociedad, ¿no? Yo creo que son conscientes. Supongo que sí, quiero creer que sí, a pesar de la mediocridad. Pero el tema es que tampoco puede diagramarse. No sabe por dónde pueden brotar las cosas, ¿no? ¿Y por qué, no? Exactamente. Como lo vimos en Chile o en otros países, ¿no? Por un aumento en el boleto de subte, reventó casi el sistema. Obviamente había un caldo de cultivo. Además, bueno, el caso de Chile es bien paradigmático en cuanto a la capacidad que tenemos para leer realmente lo que está pasando. O sea, cuál es la esencia de un reclamo, porque se genera tal clima de anomia y de caos que es difícil entender cuál es el reclamo concreto, ¿no? Sí, pero se pierde la brújula, justamente tenés que explorar, que escrutar por dónde está yendo la crisis, y acá tiene tantas dimensiones, ¿no es cierto? Pero tiene muchas dimensiones, Miguel, con un gobierno que mira otra realidad y que se ocupa de otras cosas. Esta semana, hablando de la convivencia social, de la violencia, el gobierno propuso revisar o controlar, regular el contenido de las redes sociales. Digo, como si ahí se pudiera circunscribir el malestar social que se puede estar viviendo. Y cuando los problemas son otros, cuando el problema es la economía, no se llega a fin de mes, esta Argentina que no se puede, el gobierno habla de otra cosa. Y eso del intento de tutelar las redes sociales es un síntoma muy notable de estar como desinstalados de lo que ocurre. Porque no se tutela el lenguaje desde la centralización regimentada de... Ni hay que explicarlo. ¿no? Ni hay que explicarlo, pero lo propusieron. Sí, claro.
¿no? Está el mapita del cuadernito también de cómo hay que hablar de las Malvinas. Sí. Y le van a cambiar el nombre a la calle Rivadavia. Alguien propone le quieren cambiar. Bueno, sí, pero ¿cómo llegamos a fin de mes? Sí. Además habría que discutir la figura de Rivadavia. Yo no cambiaría tan sencillamente el nombre, pero este es otro tema. Sí. Sí, hay una Argentina anacrónica, hay algo que, si estamos discutiendo algo que no es propio de nuestro tiempo, ya de por sí no se puede, ¿no? Claro, porque si estamos desacoplando al país del tiempo, claro. Si van a entender las redes sociales, digamos, la política, dice Niklas Luhmann, que es un gran politólogo. ¿Cómo es el autor? Niklas Luhmann, es alemán, es uno de los teóricos más relevantes sobre el poder. El poder es un medio de comunicación, dice. No como este. ¿Qué hace un presidente sino hablar? Pero hablas o con fundamento o sin fundamento. Y si vos no entendés lo que es la lógica comunicacional contemporánea, es muy probable que no entiendas nada a partir de allí. Bueno, ¿nos vamos a sentar, don Wieniawski? Sí. Nos vamos a nuestros lugares para tratar de pasar el limpio. Quédate hasta el final, Miguel. Ya Lucía tiene mucha cancha porque se arma boliche. ¿Sabés qué, Nico? Años puestos en la educación, en la formación de Nicolás Wieniawski. Bueno, acá años de conversaciones muy sesudas en esa sobremesa de los Wieniawski. Nico DJ. No te creas que fuera muy... Ya llega DJ Wieniawski en minutos. No te lo podés perder, Miguel. Así te lo digo, nomás. Miguel también, ¿eh? Así te lo digo. Pues podríamos invitarlo, DJ invitado, ¿no? DJ Wieniawski Jr. Featuring Miguel. Bueno. ¿Pasó una semana del programa? Pasó una semana del programa. Pasaron dos. ¿Te recuperaste de Ucrania? ¿O volviste... ¿a acostumbrarte a todo esto? No, pero tampoco tengo la pretensión de hacerlo. Porque, ¿sabés qué? ¿Ya te acostumbraste a tardar en volver al canal, todo eso? Sí, pero también te revela en la Argentina te revela el acostumbramiento. Parte de la Argentina bestial tiene que ver con la cantidad de cosas que naturalizamos y que aceptamos y que no son aceptables. Sí. Venir y pasar por el acampe, por... cortes. No, que haya tantos argentinos excluidos no es aceptable. Que haya una política que se pasó durante décadas prometiendo incluir y solo profundizando la desigualdad no es aceptable. Tampoco es aceptable que muchísimos trabajadores no sepan cuándo regresan a casa o cuándo llegan a sus trabajos por este clima de anomia que también se genera. Y el problema creo que tiene que ver con el acostumbramiento, ¿no? Allá te naturalizaste las bombas, ahora... No, pero digo, ayer, ¿te acordás que Sucho decía que no hay peor dolor que el tolerable, ¿no? En cuanto a... Y nos pasó eso, hay como un dolor que arrastramos por la vida en Argentina y por este montón de frustraciones e imposibilidades y que después termina siendo también lo mismo que nos condena quizás a no cambiar las cosas o a aceptar un estado de las cosas que no es aceptable. Sí, en la campa es muy... Obviamente puede generar mucho enojo. Hay muchos comercios alrededor que están perdiendo plata, ¿no? Es como que los piqueteros antes necesitaban, para visibilizarse, según ellos, cortar una calle, o sea, hacer como una acción de un día. Menos tiempo. Y ahora es quedarse 2 noches, ¿no? Sí, hoy escuchaba que una mujer decía, bueno, si no, ¿cómo te escuchan o cómo...? Y contaba un poco su historia y yo pensaba cuánto ha estafado la política y ha utilizado la política a muchas de estas personas, ¿no? Y lo sigue haciendo en distintos rincones de nuestro país. Porque hay rincones no visibilizados realmente donde uno se pregunta cuánta gente está excluida de la democracia plena también, ¿no? Porque tenemos que hacernos esa pregunta hablando con toda honestidad cuando hablamos de Formosa, por ejemplo. Y hablar. Es nuestro último día, ¿no? De la semana. De la semana. Después volvemos el domingo. Y no iba a decir momento agua, porque estamos tomando agua y vos ni siquiera tenés. Yo no me traje mi copa porque me quedé charlando con tu papá. Nada. Me quedé charlando con tu papá. Retomando la Argentina bestial, a mí me pareció bestial lo de las redes sociales. Bestial en varios sentidos, ¿no? Totalmente anacrónico. Bueno, me pareció bestial además por la obsesión ya casi... digamos, para un estudio psicológico, con el control sobre el relato frente al descontrol total sobre los problemas de la realidad, ¿no? O sea, lo de las redes. Y además, bueno, Belis,
ocupaba un rol, entre comillas, estratégico, lo digo por su cargo, lo vemos salir a la luz pública con un anuncio de esas características. Sí, pero más que fallido, digo, ¿cuánto aparato en términos operativos obsoleto está financiando el contribuyente argentino? Todos los días amanecemos con un nuevo observatorio y nada está resolviendo las urgencias de la Argentina. Es como mirar a una ventana rota, ¿no? Lo de las redes sociales. Ahora, ¿sabes? Es muy impresionante hablar con políticos profesionales que se ocupan del tema redes. ¿Cómo saben de métricas y de cómo esto rebotó y de los retweets y de los likes? Si supieran el 10% de inflación. Claro, no. O de cómo... se están ocupando realmente y ahí no vota nadie en las redes sociales. ¿O cuánto puede cambiar, no? No, bueno, sí, son muchos argentinos que se expresan, que votan, que... ¿Miedo a qué 140 caracteres de miedo tenés? Bueno, capaz que, digo, hay razones por las cuales el poder se siente intimidado por las redes sociales. Fue Gonciber quien denunció lo que es las visitas a Olivos. @Gonciber. Sí, @Gonciber, realmente en un trabajo impecable en términos del procedimiento para el pedido de la información, que después utilizamos muchísimos periodistas también para entender lo que había sucedido. Entiendo que les genere miedo, pero eso es hacer que el poder rinda cuentas, eso hace la buena salud de la democracia. No te genera miedo si tenés algo que ocultar. Por supuesto que sí. Yo tengo una Argentina bella. A ver. Y la Argentina que celebra que vos tenés un año más de vida. Para mí esa es una... Eso es una... Muchas gracias. Algo bello de esta semana. Muchas gracias. No me vuelvan a pasar el video. No te volvemos a pasar el video. Porque el lunes cumpleaños... No te volvemos a pasar el video, pero las personas que creen que la historia puede terminar bien y que quieren aportar que la historia termine bien, como yo creo que vos sos. Como vos, como Lucía, como mi viejo. Está bien, pero cumpliste años vos. Sí, es cierto. 42, pa. Dios mío. Gracias, Caro. No, es mi Argentina bella. La semana que viene te toca a vos. Bueno, voy a esforzarme por encontrar una. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Esta es mi cámara, ahora sí, pausa, ya venimos.